con la ayuda de Dios, poniéndome bajo su protección, pidiéndole su sabiduría, su fortaleza, su discernimiento, iniciamos el ciclo de los ejercicios espirituales, como todos los años por estas fechas. El tema de este año es el Miserere, el Salmo 51, el Salmo que el Espíritu Santo suscitó a David ante su vida destruida por sus pecados, especialmente el adulterio, con la consiguiente participación en la muerte del marido con la mujer que adulteró. Todo esto lo veremos a lo largo de estas 9 catequesis y veremos que no hay pecado que se pueda oponer al perdón de Dios cuando nos ponemos delante de Él, igual que David. Queremos decir pues un poco todo esto, ¿no? El arrepentimiento es ponerte junto a Dios. Dios no te perdona y te castiga a la última fila y te castiga a la distancia porque has hecho cosas muy malas, porque has matado, porque tienes sangre en las manos, porque tantas cosas que tenemos en la vida, en nuestra historia. Y el demonio, que es inteligente, es la perversidad de las astucias, de estas astucias que nacen de la desobediencia a Dios, ¿no? Te quiere hacer prever que sí, que te perdona, pero cuidado. Te perdona, pero cuidado. Ya no serás como el de antes, ya no te va a querer como antes. Sí, te vas a salvar, sí, posiblemente te salves, pero a base de mucho esfuerzo y con muchos años de purgatorio. ¡No! Dios cuando perdona, perdona. Al 100%. Al 100%. Como perdonó a David. Y el perdón a David, ¿por qué lo sabemos? Hombre, tenemos muchos, ¿no? Muchas fuentes, pruebas palpables del perdón de Dios a David, pero sobre todo porque le dio a David un corazón de la más alta mística que podemos imaginar. Él se adelantó a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa cuando dijo solo Dios basta. Sí, en el Salmo que todos sabemos de memoria, el 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué se adelantó? Porque Dios vivía con él. Ese es el perdón que queremos transmitir a lo largo de estas 9 catequesis. Ya de antemano, en esta primera catequesis, a los que las vais a escuchar, rezad por mí. Porque quiero hablar desde Dios, no desde mí mismo, porque os hago perder el tiempo a vosotros. Y yo pierdo el tiempo también. No puedo hablar en mi nombre, porque no soy mejor que nadie, ni tengo la sabiduría de Dios si hablo en mi nombre. Quiero hablar en el nombre de Dios, en el nombre de esa palabra de vida que Él escribe en mi corazón para que yo os la diga a vosotros. Este catequesis que podemos llamar de introducción es un poco para situarnos. ¿Cómo y dónde? Junto a Dios. Nos situamos junto a Dios. Y nos situamos junto a Dios con palabras suyas, no con palabras nuestras, con palabras suyas que aparecen con tanta frecuencia en la Escritura, en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y estas son las que forjan nuestra confianza en Dios. Mira, por ejemplo, David cuando dice, repito, David, el adúltero y el asesino, para que no se descubriera que la mujer, eso lo veremos a lo largo de las catequesis, para que no se descubriera que esa mujer con la cual se había acostado, que era la mujer de uno de sus mejores generales, estaba embarazada por él, dio órdenes a los que dirigían la campaña que estaban haciendo de guerra para que este hombre muriera, y así aconteció. Y se lavó las manos diciendo, aquí no ha pasado nada. Sí, no solamente el pecar, es lavarse las manos, es lavarte la boca y decir, aquí no ha pasado nada.
Dios, que ama a David, le envió un profeta para decirle quién era por dentro. Es nuestra historia, mis queridos. Y cuando sabemos quiénes somos por dentro, qué cerca estamos de Dios. Qué cerca estamos de Dios. Ya no ponemos parapetos, ya no ponemos excusas, ya no ponemos justificaciones. Y el demonio Dios arranca de cuajo los miedos que nos pone el demonio. Sí, te confesaste, pero, Él te lo pone el demonio. Y Dios te dice, te confesaste y esos pecados ya no existen. Como dice San Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dios canceló nuestras deudas, nuestros pecados ocultos, nuestros pecados que nos atormentan, que te dice eso no está del todo perdonado. Dios cogió esos pecados y los clavó en la cruz. Y al clavar nuestra deuda en la cruz, quedamos libres, quedamos frente a Dios, junto a Dios, como hijos suyos. Este es nuestro Dios, este es el Dios de la Escritura. Este es el Dios de la palabra. Ese es el Dios que se hizo carne. Y lo primero que hizo Jesucristo al llamar a los discípulos, lo veremos también a su tiempo, los llamó para que estuvieran junto a Él. Marcos 3, 13, 14 o 3, 14, bueno, ya lo veréis. Los llamó para que estuvieran junto a Él, que nadie os engañe, que no os engañe ningún cantamañanas. Llamó a los apóstoles pecadores como eran, y bien que lo sabemos, para que estuvieran junto a Él. Y el Evangelio los ató a Él. Los ató a Él. Cuando resucitado les envió el Espíritu Santo. Los ató por amor, no por obligación. Los ató por amor, no con cadenas de esclavos. Dios no quiere esclavos. Dios es Padre. Y un Padre no quiere esclavos. Podemos ver, por ejemplo, este Salmo de David 31. En ti, mi Dios, me cobijo. No sea yo confundido jamás. Recóbrame. Me he perdido, pero recóbrame. Te he dado la espalda, pero recóbrame. He pecado, pero recóbrame. Este es nuestro Dios. Por tu justicia. ¿Qué justicia? Tapaste la boca, Satanás, y me has dado tu justicia. Me has devuelto a la inocencia al decirme en la cruz, perdona a Pepe, a Juan, a Federico, a Mari Carmen, no sabían lo que hacían, perdónales. Ese perdón iba por ti y por mí, sí, también por el Padre Antonio. Acerca tu oído hacia mí, Señor, date prisa. Sé para mí una roca de refugio, un alcázar fuerte que me salve, mi roca eres tú. Padre, ¿quién dijo eso tan bonito? Lo dijo Dios en el Salmo. Si te gusta rezar con oraciones de los hombres, por muy santos que sean, eres libre, hazlo. Pero no compares con las oraciones que Dios ha compuesto para ti, como por ejemplo esta del Salmo 31. En ti, Dios mío, me cobijo. El demonio me dice tonterías, me dice que no soy perdonado, pero en ti me cobijo. No se ha confundido jamás. El demonio me quiere confundir. No, tú ven conmigo. Recóbrame por tu justicia. Tú me ajustaste con tu Padre cuando dijiste perdónales. Me ajustaste, de ahí viene la palabra justicia, el más profundo sentido bíblico. Y de ahí viene la cuarta bienaventuranza, como dice San León Magno. Bienaventurados que tienen hambre de justicia, de ajustarse a Dios, de estar junto a Dios. ¿Quién te lo impide? Tus pecados, mentira. Tus pecados perdonados ya no existen. Padre, y el purgatorio pagarás por los pecados que no has confesado, pero no por los confesados porque no existen. Y la palabra de Dios te ayuda a que es una luz que por dentro te va diciendo aquello que no confesaste y que tú no le diste importancia. Pues hoy es el momento. Y te lo dice para liberarte, no para encadenarte. Para liberarte. ¿Por qué te lo dice? Porque quiere estar más junto a ti. No porque quiere fastidiarte. Porque Dios quiere estar más junto a ti. ¿Por qué? Porque es tu Padre. ¿Querrá ser tu hijo? Esta es la espiritualidad de la palabra. Hay gente que no se siente perdonada porque tal revelación, porque tal cosa, que no.
Recóbrame por tu justicia, dice el salmista. Recóbrame por tu justicia, dice David con lo que había hecho. Recóbrame. Tiende a mí hacia mí tu oído, escúchame, escúchame. Sé tú mi roca de refugio. Estoy dando esa catequesis introductoria, un poco como declaración de intenciones de lo que, si Dios quiere, van a ser estas catequesis del Sermón de la Montaña, que serán 9, en principio serán 9, ¿no? Contando esta. La palabra es para llevarnos junto a Dios. Junto a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el sustantivo justicia viene del verbo ajustar, estar junto a. Y ojalá tú tengas hambre de estar junto a Dios. ¿Quién te lo impide? ¿Quién te lo impide? ¿Quién te lo impide? El único impedimento sería tú mismo, porque en tu libertad tendrás que decir quiero o no quiero. Y la espiritualidad de la palabra te lleva a abrazarte a Dios, seas quien seas y seas como seas. Dios permitió que el buen ladrón se abrazara a su hijo en el último momento. No tuvo ni un minuto de purgatorio con todo lo que había hecho, porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Qué hoy? El hoy bíblico. ¿Cuál es ese hoy bíblico? El que dice los salmos. ¿Cuál? El hoy de la resurrección. Jesús resucitó y llevó consigo al buen ladrón junto al Padre. Que nadie os mienta, que nadie os engañe. Los que estamos por obra y gracia de Dios en la espiritualidad de la palabra, entendemos esto muy bien. Lo entendemos muy bien. Padre, y los pecados cometidos, deja. Dios ya te llevará por un mundo de oración, por un mundo de limosna, por un mundo de santidad. Déjale a Él que te lleve. Déjale a Él que te lleve. Déjale a Él que te lleve. Que Él te programe. Porque cuando nos hemos programado nosotros, nos hemos puesto de espaldas a Dios. Y lo peor, a veces sin darle importancia. A veces sin darle importancia. Vamos a partir el Salmo primero, lo de partir la palabra. Pues mira, Dios me ha iluminado para poner eso de partir la palabra, para que Él os enseñe cómo se parte de la palabra, cómo se parte la palabra, como Él me enseñó a mí. A mí no me enseñó nadie, me enseñó Dios. Pues las catequesis vamos a ir por ahí de partir la palabra, porque os abre una puerta de cómo se parte la palabra y a partir de ahí Él os va a enseñar a vosotros. El Salmo primero, que es la puerta que abre la espiritualidad de los salmos. De la oración es el grado supremo. Aquí no hay grados de oración, si podemos decir. Hay la espiritualidad de los salmos, que es la plenitud. Hay la espiritualidad de los salmos, que es la plenitud de la oración, es la plenitud de la mística, como ya os anuncié antes, pero que nos guarda sorpresas bellísimas, bellísimas, en relación a lo que será tu alma junto a Dios, o Dios junto a tu alma, que es lo mismo, ¿verdad? Pues dice el salmista lleno del Espíritu Santo, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Impíos, burlones, sí, aquellos que pasan de Dios, están de espaldas a Dios, los mismos fariseos, los burlones, los que se burlaban de Jesús en la cruz, los impíos, todo el pueblo de Israel impío, porque prefirió salvar a Barrabás antes que a Jesús. Qué malo era el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? ¿A qué era muy malo? Demos gracias a Dios que no estábamos allí en aquel día y aquella hora, porque todos hubiéramos gritado, salvemos a Barrabás. Porque si Dios nos pide rezo, si va rezo, haremos un poquito, y haremos un poquito, pero atarnos a su palabra, cuidado. ¿Me quedo sin vida? Claro que sí. Te quedas sin vida porque Dios te quiere dar su vida. Pero tu vida es demasiado importante como para dar paso a la vida de Dios, ¿verdad que sí? Es el problema de los fariseos de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y en cierto modo aquellos que se alejan de Dios.
tendrán sus motivos racionales. Bueno, motivos de escandalizarse de la Iglesia con los escándalos que estamos teniendo en los últimos años, ¿verdad? La pederastia, ¿no? ¡Qué explosión de escándalos, Dios mío! Padre, ¿y por qué se llega a eso? Cada uno tiene su teoría, yo os digo la mía. ¿Se puede llegar a la pederastia después de tantos años de consagración? Por haber caído en el escepticismo, cuando ya la ley no te dice nada. Y la palabra te has apartado de ella hace tiempo. Y ya estás en un escepticismo total porque no cambias, porque la ley no te cambia. La ley no te cambia. Te vuelve raro, te vuelve fanático o te vuelve como una persona ya que no le importa hacer lo que haga, porque ya el escepticismo se ha adueñado de él. Y ahí puede dar lugar a la pederastia, algo que este hombre o esta persona hace 10 años ni siquiera pasaba por su cabeza. Bueno, esto es una idea mía, pero pienso que tiene mucho de verdad. Dios nos libre del escepticismo, porque entonces seremos capaces de todo. Bueno, pues estos son los impíos, los pecadores, los burlones. Dice, bienaventurado el hombre que, apartándose de todo eso, estoy en el Salmo primero, se complace en la palabra de Dios. Se complace. No es por obligación, se complace. No es porque me toca. Hay gente que cuando reza, no reza. Simplemente despacha la oración. Aunque sean los laudes, se los despacha cuanto antes mejor, o de cualquier forma. Sea la oración que sea. No, se complace. Eso es un don de Dios. Se complace porque esa palabra se te va abriendo. Y cuando la palabra se te va abriendo, es Dios misterio que se te está abriendo a tu alma, provocando en ella el estremecimiento. El estremecimiento, por ejemplo, de María. Cuando el ángel le dio la palabra de Dios. Alégrate, María, llena de gracia. Le dio la palabra de Dios, lo que Dios pensaba de ella, llena de gracia. Y la traducción que tenemos nosotros es que María se turbó. Por favor, que turbarse, Se turba como te turbas tú cuando ves en tu calle aquel al que le debes $1.000 o 1.000 euros y lo ves por la calle y te turbas y te escondes. No, a María no le pasó eso. María se estremeció. Este es el verbo utilizado. No sé por qué pusieron eso de turbarse. Que no, hombre, que no. Se estremeció en su alma porque sabía que Dios la estaba visitando. Y eso pasa en la oración cuando Dios te parte la palabra. Se complace la palabra de Dios y la medita día y noche. ¿Por qué? Porque tiene un horario, ¿no? Porque día y noche la palabra se hace notar. A ver, señoras, esta palabra es para las señoras, ¿vale? Las que habéis tenido el embarazo, o ahora estáis embarazadas, ¿qué pasa? ¿Tenéis un horario para acordaros del niño que lleváis dentro? ¿La criatura que lleváis dentro? No. ¿Por qué? Porque el niño se hace notar, la criatura se hace notar. La palabra es lo mismo. Dios se hace notar dentro de ti y te estremece. Qué fácil lo ha hecho Dios. Qué difícil lo hacemos nosotros. La oración es esto, a la altura de todos. Yo he visto cómo hombres y mujeres analfabetos o semianalfabetos en Ecuador partían la palabra. Y a mí se me estremecía el alma cuando les oía. Y miraba a lo alto y decía, Señor, es verdad, tú partes la palabra que se pone delante de ti. Eso vale para vosotros, para que veáis que es verdad, que es verdad. Se complace en la palabra de Dios y la medita día y noche. Unos dicen la susurra, otros dicen la medita, es lo mismo.
De hecho, los salmos no se leen con la mente, se susurran de forma que tú te oigas a ti mismo y vaya cayendo como manantial de agua a tu corazón. Pero también la palabra meditar es fundamental, porque tiene que ver un poco con meditar con la mente, ahí retorciendo no sé cuántas ideas, no. En la escritura meditar significa llevar al corazón, exactamente igual que la Virgen María. ¿Al corazón para qué? Para que como una semilla vaya creciendo y te vaya sorprendiendo un día sí y otro también. Bueno, pues estos hombres y estas mujeres que así actúan, es muy importante que os diga eso. ¿Por qué? Porque los salvos, en general, la autoría es David, el pecador, el adúltero, el asesino. En su mayoría se atribuye a David, o si queréis, a la escuela de David, que para el caso es la influencia de David igual. Para que nadie se desapunte. Dios quiere entrar en misticismos contigo, pero no en el misticismo barato de novela de vaídos y desmayos. Que no, hombre, que no. Dios te quiere bien despierto, acurrucado junto a ti, junto a Él. Es como un árbol plantado, dice el salmista, dice David, junto a las corrientes de agua. A veces tú piensas que no vales para nada, porque te has equivocado tanto en la vida, y encima la carga de tus pecados, pues no, porque continúa David lleno del Espíritu Santo y dice, es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que a su tiempo, quiere decir en su crecimiento, da el fruto, en su crecimiento, da el fruto que agrada a Dios. Da el fruto. ¿Cuándo dieron fruto los apóstoles? Pues mira, permanecieron con él hasta su muerte. De mala manera, llámalo como quieras. Pero cuando a Jesús le llamaban loco, le llamaban falso profeta, cuando le llamaban embustero, cuando le decían que era un blasfemo, cuando decían que estaba endemoniado, continuaron con él. Un árbol plantado junto a Jesús. Así eran los apóstoles. Menos uno que sacó las raíces, que fue Judas. Porque aunque lo entregó, si hubiera permanecido, hubiera seguido adelante igual que los demás. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Y cuando Jesucristo murió, continuaron juntos en el cenáculo. A ver, no puede ser mentira todo. Vamos a ver. Dijo que iba a resucitar, esperamos. Contra toda esperanza, contra todo el pueblo de Israel, contra todo Jerusalén, contra Pilatos, contra la Guardia Romana, esperaron. Y eso se llama amar en la debilidad. Amar en la debilidad. Y Pedro esperó, y los demás esperaron. Eso se llama amar en la debilidad, esperando que Dios te fortalezca. Y esto es un cristiano, esto es un discípulo de Jesús. Esto es un amante de Dios. Y se les apareció en la resurrección. Y les dio el Espíritu Santo. Y ahí dieron su gran fruto. Predicación de una parte a otra con todo tipo de calamidades, oposiciones, persecuciones, insultos y de todo tipo. Y gracias a ellos, yo puedo dar esta catequesis y vosotros la estáis escuchando. Somos semilla de la sangre de los apóstoles. Los que tuvieron miedo en el Calvario, en general, y Dios los recuperó, porque habían llegado hasta donde podían llegar. Y después, cuando le dio el Espíritu Santo, llegaron en su amor al Padre, desde el mismo amor de Jesús, desde la misma fuerza de Jesús, desde la misma sabiduría de Jesús. Queridos, esta catequesis es introductoria. Yo tengo aquí una hoja preparada con un montón de cosas y estoy en la primera línea, porque el Espíritu Santo a veces es un poco caprichoso conmigo, tanto trabajar para quedarme en la primera línea.
es porque Él quiere. Y soy muy contento de lo que Dios me está revelando para vosotros, ¿no? Un árbol junto al río, junto al manantial de las corrientes de agua. Y ahora sí, y ahora vamos a ver lo que dice Jeremías, cómo Israel despreció el manantial de aguas vivas para quedarse con agua envasada, diríamos hoy, ¿no? Aljibes, cuyas aguas están llenas de parásitos y de grietas que derraman el agua, por las que se derrama el agua. Jeremías 2:13. Doble mal ha hecho mi pueblo, dice. ¿Qué ha hecho el pueblo de mal? Han hecho, dice, me dejaron a mí manantial de aguas vivas, me abandonaron, me dieron la espalda. ¿Por qué? Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Os das cuenta lo inteligente que es el demonio? Lo persuasivo que es el demonio, lo maldito que es el demonio. Entró el corazón de este pueblo y le dijeron que era mejor el agua de los aljibes que el manantial de aguas vivas. Todo pecado va exactamente por ahí. ¿Os dais cuenta lo maldito que es el demonio? La envidia que nos tiene. La maldad. ¿Cómo es maldad total? Si entras en las catequesis del demonio, entras en su maldad. Y su maldad entra en ti como pasó en este pueblo. Doble mal ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy su manantial de aguas vivas. Y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Sin embargo, el mismo Jeremías en el capítulo 17 dice, hay una salida, ¿sí? Sí. Para ti y para mí, que hemos rechazado tantas veces el manantial de aguas vivas, para vivir del agua racionada de los aljibes, con parásitos, que te parasitan a ti. Pues hay una llamada de esperanza que dice, bendito sea aquel que se fía de Dios. No defraudará Dios su confianza. Es como un árbol plantado a las orillas del agua, que a la orilla de la corriente alarga sus raíces. ¿En quién estaba pensando Jeremías? O sea, que en el capítulo 2 dice, Israel me ha dejado Israel. Yo, a mí, el manantial de aguas vivas, el que le saqué de Egipto, el que tal, les di de comer y beber en el desierto, les introduje la tierra prometida, vencí a sus enemigos, me han dejado por unos aljibes asquerosos, putrefactos, y le llaman vida, y a eso le llaman vida, Jeremías que dice eso, y poco después dice, bendito sea aquel que se fía de Dios, no defraudará Dios su confianza. Aunque sea palabras que no entiendas, como las que recibió María, engendrarás por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡Hala! ¿Qué pensáis? ¿Que María tenía la ciencia infusa? ¿Tenía una tableta de internet para ver por dónde iba eso en la Escritura? Pues no tenía la tableta de internet. Se fió de Dios y dijo, aquí estoy, según su palabra, aquí estoy. Que se haga. No la entiendo, pero que se haga. No sé cómo va a ser que se haga. ¿Qué le voy a decir a José, que ya era esposa suya? Que se haga. Eso es la fe. Bueno, dice, será como un árbol plantado en las orillas del agua que alarga sus raíces. Queridos, que alarga sus raíces. ¿De quién está hablando Jeremías? En ese tiempo. ¿Había gente buena en Israel? Por supuesto que sí. ¿Gente que buscaba a Dios? Pues sí, empezando por él. ¿Pero de quién está hablando? Hablando, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el que se fió de Dios. Se fió de su Padre con un calvario en el horizonte. Y bien lo sabía él desde el principio. Y se fió de Dios. Y se fió del Padre. Y cuando iba a rezar,
alargaba su alma hacia el Padre. Quizá la definición más bonita acerca de la oración que habéis escuchado nunca. ¿Queréis saber dónde la escuché yo? Jesús, el que alargaba en la oración su alma al Padre. ¿Sabéis de quién la escuché? Pues la he escuchado hace un minuto del mismo Espíritu Santo, porque nunca la había ni oído ni dicho. ¿Eso para qué lo digo? ¿Por vanidad? No, para que sepáis que sin el Espíritu Santo no soy nada ni nadie. Pero me lo reveló para mí y para vosotros. Que vuestra oración no sea un cumplir. Dios no necesita que le trates como un payaso cuando cumples con la oración. Que tu oración sea un alargar tu alma, las raíces de tu alma al Padre, al árbol de la vida. Será como un árbol, ¿eh? Lo repito. Sí, vale. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el que se fía de Dios. Este es Jesús. No defraudará, ya ve su confianza, incluso en el Calvario. El demonio le tentó con un barrido brutal. Padre mío, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La tentación más inmisericordia, más perversa sobre el mismo Hijo de Dios. Viendo al pueblo santo insultándole. Viendo al pueblo santo de Dios insultándole, riéndose de él, mofándose de él, mostrando su impiedad. E incluso, de hecho, su ateísmo. Porque el Dios en el que creían era un Dios de plástico, que no se correspondía al de la palabra que recibían. Sí, no defraudará a Dios su confianza. Todo el pueblo insultándole. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El demonio arremetió ya con toda la munición que tenía. Y le haremos blasfemar. Y Jesús se levantó sobre sí mismo y dijo, Padre, Padre, hemos vencido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese día Satanás comprendió que había perdido la batalla contra Dios. Ese día Satanás comprendió que se había abierto en la humanidad la matriz de donde iban a nacer los discípulos de Jesús, el Santo Evangelio. Queridos míos, qué bella es la fe, esta fe, la de Jesús, anunciada ya en el Antiguo Testamento. Anunciada, ya, como os digo, en el Antiguo Testamento. Estar junto a Dios. Todo se reduce a eso. No te leas libros de perfección, que la Biblia no es un libro de perfección. La Biblia, sobre todo el Evangelio, es la escuela del discipulado. Y a una escuela se va con el oído abierto. Dejar que Dios te hable, te parta la palabra y vaya entrando en ti. Porque el día que tu corazón coja afecto por la palabra, ese día el demonio perdió todas sus bazas contigo. Hayas hecho lo que hayas hecho. Repito, hayas hecho lo que hayas hecho. Yo, en cuanto sacerdote, a veces me he encontrado con personas que han abortado o participado en un aborto. Y sé por otras experiencias que no se perdonan. Porque esta es la última baza que tiene el demonio. Que no te perdones tú a ti mismo. Que no te dejes querer por Dios. Que es un perdón, pero ya asumes que vas a tener 15 años de purgatorio. Mentirá. Los discípulos de Jesús no pasamos por el purgatorio. Y el purgatorio sí existe, pero no para nosotros.
Déjate perdonar por Dios y crece. Digo aborto como sí, pecado, desgraciadamente, que se ha convertido en un derecho de la mujer. Vaya forma de matar a la mujer, de aniquilarla, de pisotearla. También el marido queda pisoteado porque ha participado y a veces incluso obligado o alentado. Pues se acabó. Abrázate a Dios, que sabe muy bien lo que quiere hacer contigo. Abrazarte, levantarte, perdonarte y poder decirte un día sí, a ti Francisca, a ti. Decirme qué, padre, yo soy Francisca. Tú eres mi hija amada. En ti me complazco. Es lo que tu padre quiere decir sobre ti. Sí, no tengamos miedo. Lo hizo con David, ¿no lo va a hacer contigo? Repito, deja al demonio en paz. Deja al demonio en paz. No le hagas caso, ni una palabra suya, te diga lo que te diga. Dime si no, ¿cómo es posible que un señor como David, aparte de otras cosas, muchas cosas más, que se fije una mujer que no es la suya, que la manda a traer porque como el rey tiene derecho a todo, en aquel tiempo, que después esta mujer, mientras su marido está dando la vida por él en la guerra, su marido, el marido de esta mujer de Isabel, está dando la vida por David en la guerra, para que el enemigo no conquiste Jerusalén. Y David la mandó llamar. ¿Puede haber un corazón más perverso? Quizá el tuyo y el mío. Vamos a ponernos a la altura de David, que nos conviene, nos conviene, nos conviene. Y a los pocos días la mujer, ay Dios mío, eso pasa muchas veces, ¿no? Oye, guapeta, guapo, que estoy embarazada, ¿sabes? Y aquí lo único que ha venido a mi casa ha sido tú. O yo a tu casa. Ya me dirás qué hacemos. Y David lo veremos detalladamente en una de las catequesis. Hizo para que su marido muriera en la batalla. ¿Y por qué digo esto? Porque el Padre, hablando de seres humanos, de toda mística, es David. No es San Juan de la Cruz ni Santa Teresa, ni nadie de ellos. Y cuidado, que me quito el sombrero ante ellos. Pero ellos bebieron de los salmos de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. O cuando dicen ese salmo, ay, Dios mío, mi alma se aprieta contra ti. Padre, eso que lo dijo David, Salmo 63. Y por eso me sostienes, porque mi alma se aprieta contra ti. A ver, lo voy a leer, ¿sabes por qué? Porque esto iba al final de la catequesis, pero como sé que no voy a llegar hasta allá, y el Espíritu Santo me la acaba de poner ahora en la cabeza, pues lo vamos a leer. David, Salmo 63. David perseguido por Saúl. Así le ha pagado Saúl a David. Le salvó el reino cuando mató a Goliat, etcétera, etcétera. Como David empieza a ser querido por todo Jerusalén, intentó matarle. David huye. Podía maldecir a Saúl y todo esto. Ya lo veremos después. Pero este hombre no rebobina en su interior. Saúl es hijo de tal, hijo de cual, cómo me ha hecho esto, cómo me ha hecho lo otro. ¿Por qué lo digo? Porque eso de rebobinar nos va muy bien a todos. Hasta que conocemos verdaderamente a Jesús. ¿Qué hacía en su lecho David? ¿Pensar en todo esto? No. Cuando pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito, en mis vigilias, tu palabra la llevo a mi corazón. No los deseos de venganza que me pone Satanás. ¿Por qué? Porque tú eres mi auxilio. Yo exulto a la sombra de tus alas. Tu espíritu está conmigo, las alas del espíritu.
Padre, qué bonitos son los salmos. Ya os he dicho, son la cuna de la mística, hombre. Es la cuna de la mística. Regalo de Dios al mundo entero por medio de Israel. Exulto a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti. Esto ya es insuperable. Esto ya es insuperable. Esto da para una catequesis, y para 2, y para 3, y para 4, y para 5. 1000 manantiales se abren con esto. Y como mi alma se aprieta contra ti, tu diestra, tu mano, tu brazo, tu fuerza me sostiene. Ante el mal del mundo, tu brazo me sostiene. Ante la mentira que abaten contra mí, tu brazo me sostiene. Ante la incomprensión de los demás, porque quiero estar contigo, tu brazo me sostiene. Pero aquí sí te digo una cosa. Tu estar con Dios no te quita de ser responsable con tu trabajo, con lo que tú tienes que hacer. A ver si resulta que vas a dejar 2 horas de tu trabajo por ir a la exposición del Santísimo que está en la parroquia de al lado. No, no. No y no y no. Tu trabajo es tu trabajo. Es agradable a Dios. Es fuente de tu santidad también. Tu oración la tendrás que buscar tú. La tendrás que buscar tú. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un día vas de viaje y sabes que ese viaje vas a llegar a tu casa a la 1:30 de la tarde? Y dices, llego ahí y como. Fabuloso. Y de pronto en ese viaje hay una avería. Y ves llegar a la 1 de la tarde, llegas a las 4 a tu casa, hambriento. ¿Y qué pasa si llegas a las 4? Ya pasó la hora de comer. Pues me da igual, ¿no? A las 4 vas y comes, por lo mismo. Buscarás tu oración cuando tú tengas realmente el tiempo disponible para rezar. Cuando lo haces por obligación, te aconsejo, no insultes a Dios. Deja de rezar. ¿Por obligación? ¿Por obligación? ¿Qué hace una novia que se preste de ser mujer? Cuando un novio la besa para quedar bien con ella. La novia se da cuenta y la manda con su madre a su novio. ¡Hala, que te aguante tu madre! A mí déjame en paz, hombre. Eso lo hacemos entre nosotros. Pues no lo hagamos con Dios, ¿vale? Padre, es que yo no sé por dónde va eso de buscar la palabra, partir la palabra, estremecerse. Da los primeros pasos. Pídeselo al Señor con lágrimas. Y como os he dicho otras veces, estas catequesis te dan un poco, ¿qué diría yo? No sé cómo decirte, te dan desde Dios, no desde el Padre Antonio, tampoco el estilo, se puede llamar, de cómo se parte la palabra. Te lo da Dios por medio de estas catequesis que no son del Padre Antonio Pavía. Bien lo sé yo, que me estoy quedando a la mitad de la página. Con eso ya está dicho todo. Ya hemos dado las 2/3 partes de la catequesis. Pero bueno, yo hago lo que Dios me manda, y si Dios me manda a la mitad de la página es porque tiene que ser así, porque tenía que calcar y escribirse en tu alma pues todo lo que Él te está diciendo. Vamos a ver que nos va a dar aspecto, nos va a dar tiempo en 2 tipos de personas que se acercan a Dios. La primera, la de los fariseos. La vamos a ver para evitarlo, no para echar piedras a nadie, no, porque todos hemos tenido nuestra época de fariseos, por lo tanto, no es para tirar piedras a nadie. Y la segunda, cómo se acercan a Dios sus discípulos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. La primera parte, la de los fariseos. ¿Qué pena me da a mí los fariseos? Los de entonces y los de ahora. He conocido unos cuantos y son para llorar. Tanto esfuerzo para que el botín se lo lleve Satanás. Tanto esfuerzo. Fariseos que rezaban 5 veces al día, que ayunaban con mucha frecuencia, y tantas cosas más, ¿no? Bueno, pues Jesús dice, cuando le preguntan, ¿no?, los fariseos a Jesús, Jesús respondió 1000 veces, pero como la
perversidad del fariseísmo es 1000 veces más uno, nunca dieron crédito a las 1000 veces que Jesús se lo dijo, porque la perversidad de los fariseos es siempre 1000 veces más uno. Bueno, pues pregunta a los fariseos, ¿no? De Jesús, ¿no? De parte de quién viene, quién da testimonio de ti, etcétera, ¿no? Jesús dice, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Mi Padre es el que da testimonio de mí. Como Jesús da testimonio de nosotros cuando hace falta que dé testimonio para abrir los ojos a los demás, pero eso se lo dejamos a Jesús, ¿vale? Bueno, dice, el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. ¿Cómo? Pues cuando cura a un ciego en nombre del Padre, cuando cura a un paralítico en nombre del Padre, cuando multiplica los panes en nombre del Padre. Está haciendo estos milagros para abrir los ojos al pueblo de Israel que él era el Mesías que esperaban. Ya habían dicho los profetas que el Mesías haría maravillas, milagros, en el seno de su pueblo, mayores que de los que hizo Dios en el Éxodo. Y Jesús los hace. Y la multiplicación de los panes era el maná que bajaba del cielo para Israel. Aquí lo tenéis, yo soy el nuevo maná, yo soy el pan de vida. Y les hizo pan. El pan, sí, el pan. Queridos, ¿queréis disfrutar de verdad del pan de la Eucaristía? Pues mirad, utilizad el trampolín del pan de la palabra. Si vais directos al pan de la Eucaristía, mucho me temo de que os quedéis solamente en una santísima devoción, muy buena, pero devoción. Cuando saltamos del pan de la palabra, cuando saltamos del pan de la palabra, entramos directos en el misterio de Dios. Por eso en la Eucaristía, después de la consagración, los sacerdotes decimos, este es el misterio de nuestra fe. Y tú estás dentro del misterio, el privilegio de todos los privilegios, estar en el misterio de Dios. El privilegio de todos los privilegios. Y en ese sentido es cuando Jesús dice, Mateo 11:28, te doy gracias, Padre Santo, Jesús lo dice, ¿no? ¿Cómo tendría el corazón lleno de fuego en ese momento Jesús cuando dijo, te doy gracias, Padre mío? Porque estas cosas, tu misterio y el mío, estas cosas significan tu misterio y el mío. Las has ocultado a los sabios de este mundo, como los fariseos, y tantos otros. Y tantos otros. Las has ocultado. Y las has revelado a los pequeños. La palabra pequeño en el Evangelio es sinónimo de discípulo, los que se fían de mí y están conmigo. A pesar de que dicen que soy un loco y un tal, siguen conmigo. Están empezando ya a ser pequeños. Los llevaremos a su plenitud del discipulado, cuando muera por ellos. ¿Veis la belleza infinita del Evangelio? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta por qué David ya anticipó que los pecados no existen cuando en la confesión los hemos depositado en el corazón de fuego de Dios y el fuego de Dios los quema? Padre, David no habló de eso, no. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Mi alma se aprieta contra ti, Dios mío. El padre de la mística David. El pecador entre todos los pecadores. El padre de la mística. Mi alma se aprieta contra ti. Y tantas cosas más de los salmos, Una mística detrás de otra que te levantan el alma hacia Dios, que te hacen estremecer el alma. Entra en la espiritualidad de la palabra, en la espiritualidad de los salmos, y entenderás totalmente al 100% el Evangelio. Bueno, al 100% lo digo yo, al 100% lo entenderemos en el cielo, pero lo suficiente para palpar a Dios, para tocar a Dios. ¿Cómo empieza? Aquí doy otro salto que no tiene que ver con el papel. Ay, Dios mío. Me río, es una risa que hago entre Jesús y yo. Nos estamos riendo los dos, él conmigo y yo con él. Vaya salto que me está haciendo dar ahora. La primera carta de Juan. ¿Qué dice?
lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado acerca de la palabra de la vida, os lo anunciamos. Jesucristo ha resucitado, pero Juan y los apóstoles, pues está hablando en plural, y también los primeros discípulos de la primera comunidad cristiana, que eran todos evangelizadores. No hay discípulo que no sea evangelizador. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, porque la palabra de Dios se contempla a la luz de Dios, y el que contempla a la luz de Dios ya es luz del mundo, igual que Jesús. Esto es lo que os anunciamos, esto es la predicación. Esa es la predicación que el Espíritu Santo me está regalando en este momento. Primero para mí, que me tengo que convertir, y también para vosotros. Y vosotros lo anunciaréis para poner un freno al mal del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan dice eso? Dice, para que vosotros que estáis empezando ahora a escuchar la palabra y que estáis esperando el bautismo, el catecumenado de entonces, que duraba su tiempo, estéis en comunión con nosotros. ¿Qué significa estar en comunión? Para que vosotros, al estar en comunión con nosotros, ¿qué significa que? Para que también vosotros podáis ver, oír, tocar y palpar a Dios en su palabra, a Jesús en su palabra, y conozcáis el estremecimiento del alma. Y ahora volvemos a otro salto que no estaba previsto. ¡Ay, Dios mío, qué mareo voy a coger hoy! ¿Qué salto no estaba previsto? Pues este del estremecimiento. ¿Qué tengo que hacer yo para para conocer este estremecimiento? Primero, lo da al que verdaderamente lo busca. Dios no excluye a nadie, ¿vale? Vale. Y segundo, mirad lo que dice Isaías, justamente el último capítulo, 66. Así dice Dios: los cielos son mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casas vais a edificarme? ¿Qué lugar de mi reposo, no? Pensaba que el templo era todo, ¿no? De todo es mío. ¿En quién voy a fijarme? ¿En quién voy a habitar? ¿En quién voy a fijarme? ¿En quién voy a habitar? ¿Con quién voy a estar? ¿Junto a quién voy a estar? Esto es lo que significa la palabra fijarme. ¿Junto a quién? Junto al humilde y contrito que se estremece ante mi palabra. Isaías 66, 2. Humilde. Un humilde no obedece a Dios. Le da vueltas a la palabra o busca a alguien que le dé la vuelta para quedarse tranquilo. Humilde ante Dios, el que obedece. El que obedece. El que da pasos como el de la Virgen María, por ejemplo. Bueno, para que nos entendamos, ¿no? O como los que dio un pecador quizá mayor que el de David, posiblemente, o no. ¿Qué más da? San Pablo. Cae del caballo, el dueño de todo, el jefe de todo, el íntimo del sumo sacerdote, una gran personalidad en Jerusalén, cae del caballo. ¡Ay, Señor, me he equivocado! Mira, una lista de propósitos voy a hacer. No, hace lo que uno tiene que hacer. ¿Qué quieres que haga? Eso es la humildad del corazón. ¿Qué quieres que haga? Y Jesús le dice, vete ahí a Damasco, donde el jefe el que preside la comunidad cristiana de Damasco, el presbítero, el sacerdote Ananías, le manda con aquel a quien iba a encarcelar. Y Pablo obedeció. Ese día Pablo fue humilde de corazón. Podía haber dicho mil cosas. Podía haber dicho, fue una caída, fue un golpe de sol. Sí, un golpe de sol. Golpe de sol. Ay, Dios mío, un golpe de tu suegra tenía que darte a ti. A ver si te despiertas una vez. No, no estaba casado. No, pobre mujer que se casara con San Pablo. Bueno, esto no viene del Espíritu Santo, ¿vale? Esto viene de mí. Seguimos, no ríais. Bueno, humilde de corazón, como María. Humilde de corazón, como aquel niño de 10 años,
que sentado con Jesús en la playa, Jesús le preguntó a ese niño de 10 años, ¿cómo se llamaba? Pedro. Pedro, ¿me amas? No se puede decir esto sin que nos tiemble la voz. Pedro empezó a nacer ese día. Pedro, ¿me amas? Pero ¿cómo puede haber un amor tan grande de Jesús hacia Pedro? Porque es el mismo que quiere tener por ti, jolines. No digo jolines, vale. Es el mismo, pero me ha llevado la furia santa. Pedro, un niño de 10 años, no puede con sus pecados. Ha empequeñecido tanto. Ya no es nadie ante nadie. Pero delante de Jesús lo es todo y por eso le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro no prometió nada, igual que Pablo, no prometió nada. No prometió nada. Señor, tú sabes que te amo, vale. Te doy el poder de dar la vida por tus ovejas. Apaciéntalas con mi palabra, no con las tuyas, con la mía, con el Evangelio. Te enseñaré a partir la palabra y la partirás. Y a los seglares Dios les enseña a partir la palabra. Conozco demasiados, muchos casos, no tengas miedo. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Y ese niño Pedro se hizo un hombre. Príncipe, pastor, papa de la iglesia. Y dio la vida por Jesús. Porque Jesús le dio el sello de poder dar la vida por él. Cuando le dijo, apacienta mis ovejas. Queridos, que no se trata tanto de hacer cosas por Dios, sino que Dios haga contigo, si eres humilde de corazón, y entonces le dirás qué quieres que haga. Y a uno le dirá, vete al seminario, y a otro le dirá, vete a tu parroquia, preséntate al párroco, y al otro le dirá, eres miembro de tal asociación de la iglesia en tal parroquia, sé luz en tu movimiento. Que siempre habrá gente que necesita que la levantes. Y sed en el movimiento de la iglesia luz para todo el barrio, no un grupo de beatorros, con perdón de la expresión. Generalmente los movimientos de la iglesia, los que están fundados en la palabra de Dios, son gente que ama mucho el discipulado. Por lo tanto, no me estoy riendo de nadie, ¿vale? No me estoy riendo de nadie. Solamente tiene una espiritualidad, la de la palabra de Dios, la del Evangelio. Y por eso nacen discípulos y discípulas que están siendo la luz del mundo. Y eso tiene que aumentar, señores y señoras. Y tiene que aumentar también por causa nuestra. No nos podemos quedar con el Evangelio dentro de nosotros. Tienes que llamar a las puertas de mucha gente. Tienes que reenviar estos audios. No por el Padre Antonio, porque al Padre Antonio ni le conoce. Y es mejor que no le conozca entre nosotros, no os olvidáis a nadie. Si no lo conocen, mejor todavía. Crecerán antes en la fe. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Sabéis cuándo se hace? Cuando nos parecemos a Jesús. En este punto que os voy a decir. Ay, Padre, esperadme, porque esto lo tengo que buscar. No está en el papel tampoco. No es por dónde me está llevando el Señor. Ay, qué paciencia, Dios mío. Ay, menos mal que lo he encontrado. Mira, cuando Jesús miró a la muchedumbre, Mateo 9:36, y sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Cuando tengamos estos sentimientos de Jesús, nadie tendrá que decirte que evangelices. Perderás tus miedos, ya no te dará vergüenza, porque tienes en tu corazón el sentimiento de dolor, de compasión, y de abatimiento de Jesús por tantas ovejas buenas, pero van de obligación en obligación, de ley en ley, de cosas inventadas por los hombres a más cosas inventadas por los hombres. Ni siquiera sabe para qué sirve el Evangelio. Ni siquiera sabe para qué existe el Evangelio. ¿Para qué sirve, perdón? Pues yo no sé cuánto escucháis estas catequesis. 1.000 personas, 2.000, 3.000. Pues que sean 20.000 si vosotros las difundís. Y lo haremos
por encima de todo y de toda vergüenza, repito, si tenemos las entrañas de Jesús, que lloraron, ese día lloraron, porque vio a todo Israel abatido y vejado como ovejas de un pastor, porque eran leyes pías y muy pías, que no hacían saltar el alma hacia Dios. Se nos fue la hora entera, así que se quedó la mitad del papel, que sea lo que Dios quiera, porque esa catequesis ha salido como Dios ha querido. Amén.